8:17 de la mañana, ya se encuentra con nosotros Malidayana Vinasco. Recordemos que ella es estudiante de quinto semestre de psicología, coach ontológica y pintora. Mali, buenos días, bienvenida al informativo del Eje Cafetero. Muy buenos días, muchísimas gracias por esa invitación. Mali, muchas veces no somos conscientes de esa voz interna que nos acompaña a diario, pero la forma en que nos hablamos puede influir directamente en nuestras emociones y decisiones, autoestima y bienestar general. Es Sí, prácticamente pues como el tema que vamos a tratar el día de hoy. total. Y muchas gracias por mencionarlo porque precisamente ese diálogo interno es importante mencionarlo porque es algo que nos acompaña todo el tiempo, pero de lo cual no somos 100% conscientes. Y es que es como la conversación interna que tenemos literalmente todo el tiempo con nosotros mismos, pero que no nos detenemos a analizar. Entonces esa voz interna, ese diálogo interno, lo que hace es controlar lo que decimos, cómo nos evaluamos, cómo identificamos incluso nuestra propia identidad e incluso qué cosas vamos a hacer en el futuro. ¿Y qué pasa? Que esa voz interna nace hace muchos años cuando primero aprendimos a hablar con otros antes que hablar con nosotros mismos. Entonces esa voz interna puede que de pronto no nos demos cuenta, pero puede ser la voz de nuestro padre cuando alguna vez nos regañó, nuestra madre cuando nos hizo un llamado de atención, nuestros profesores y todo ese conjunto de historias que hemos estado escuchando a lo largo de nuestra vida como tal se convierten en el diálogo interno y si no lo cuestionamos esto puede tener un impacto incluso en nuestra salud mental pero también en nuestra salud física. Cuando hablamos de hablar con nosotros, valga la redundancia, hablar con nosotros mismos, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, ¿qué pasa? Que nosotros por minuto procesamos más de 4.000 palabras. Entonces esto significa que hablamos 10 veces más rápido con nosotros mismos que lo que hablamos con otra persona. Esto quiere decir que los pensamientos que tenemos, los sentimientos que tenemos, los estamos interpretando todo el tiempo. Entonces este diálogo interno viene siendo la interpretación que nosotros tenemos a partir de lo que nos pasa o a partir de las situaciones que podemos ver en nuestro entorno y viene siendo como el conjunto de esas interpretaciones que pueden surgir a partir de determinados estímulos. ¿Por qué es tan importante prestar atención a este diálogo interno? Bueno, uno podría pensar que de pronto es un tema bueno, de pronto no tiene tanta importancia, listo, al fin y al cabo todos hablamos con nosotros mismos todo el tiempo, pero quizás esto no tiene mayor repercusión. Esto es importante porque lo que pasa en nuestra mente a largo plazo puede afectar también en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Se han encontrado evidencias de cómo un diálogo interno negativo por medio del exceso de estrés, por medio de la liberación del cortisol, puede tener más adelante repercusión en enfermedades porque nuestro cuerpo ya empieza a mantenerse en un estado frecuente de estrés. Mientras que por el contrario, cuando tenemos un diálogo interno positivo con nosotros mismos, liberamos dopamina. Lo que quiere decir que también tenemos como un estado de salud, un estado de armonía y de equilibrio en nuestro propio cuerpo. Entonces también es importante cuidar el cómo nos hablamos a nosotros mismos para también cuidar un poco más de nuestra salud. ¿Qué tan importante es? No sé si, bueno, me imagino que has escuchado esa frase que tiene más ligera la lengua que el cerebro. Ahí cómo aplicaría, sería como una parte importante, ¿no? Sí, pues ¿qué pasa? Nosotros generalmente no cuestionamos nuestros propios pensamientos Sí. y eso suena muy sencillo porque es algo que podríamos decir muy fácil, como, cuestiónate. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Un ejercicio muy práctico puede ser, por ejemplo, coger una libreta o nuestro celular y una vez estamos ante una situación demandante, algo que nos estresa, algo que nos afecta, identificar el cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, acabo de fallar en una situación, acabo de perder un examen o quizás tenía que hacer algo de determinada manera y no lo hice como esperaba. Entonces, ¿cuáles son los pensamientos que se le vienen a la mente a las personas? Es que soy muy bruto, es que soy muy salado, es que soy un fracasado. Entonces, una vez identificamos estos pensamientos, en primer lugar, anotarlos. Y hay una pregunta que es muy buena hacernos y es, si le estuviéramos hablando a un amigo o a una persona que amamos mucho, por ejemplo, padres, hermanos, etcétera, ¿le diríamos o lo trataríamos de igual manera? Porque generalmente la respuesta es que no. La respuesta es que nosotros solemos tratarnos peor a nosotros mismos de cómo tratamos a los demás. ¿Cómo ordenar esas ideas cuando uno está como con el yo interno
y uno quiere manifestarla en un diálogo o decírselo a alguien, pero entonces no organiza lo que le dice ese yo interno y quisiera de que eso que está en el yo interno lo dijera tal cual a esa persona. ¿Cómo hacer posible que eso se lleve tal cual a la práctica? Listo, ¿qué pasa? Nosotros, como lo hablábamos antes, aprendimos a hablar primero con los demás que hablar con nosotros mismos. Entonces es importante mejorar el diálogo interno porque esto nos permite tener una comunicación más asertiva, tanto con nosotros como con cualquier persona con la que nos relacionemos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar precisamente esa comunicación asertiva? En primer lugar, identificando en qué aspectos podemos estar fallando, qué tanto juzgo, qué tanto critico, qué tanto de pronto puedo encontrar celos, envidia en medio de mi discurso. Entonces, esto aplica tanto para mí mismo como para los demás. Muchas veces a partir de una situación puntual en la infancia, no sé, digamos una persona tenía una exposición y de repente lo hizo mal, entonces su padre o sus profesores le dijeron como no, tú no sirves para esto, o no, es que él es muy tímido, o no, tal cosa. Y a través de el reforzamiento, a través de que van pasando los años, nos quedamos con esa idea, es que yo soy muy tímido, es que yo soy muy malo para hablar en público, y luego no nos damos cuenta de cómo este diálogo interno, esta idea que alguna vez escuchamos y nos creímos, nos viene afectando el resto de nuestra vida y nos viene afectando el no poder exponernos a una situación que puede implicar incluso un crecimiento para nuestra vida profesional y personal. Entonces, si queremos mejorar nuestra comunicación asertiva con las demás personas, debemos empezar por mejorarla con nosotros mismos. Un tip para esto puede ser, por ejemplo, en lugar de decir yo soy, o en lugar de decir siempre me pasa o nunca me pasa, es hablarnos por nuestro propio nombre. Esto funciona mucho, por ejemplo, en el deporte. Cuando los deportistas se van a enfrentar a un obstáculo o a una competencia, se llaman por su propio nombre. Entonces, por ejemplo, Meili, tú puedes hacerlo. O Erika, tú eres O capaz. sea, declararlo, como Total. dicen que, bueno, uno ve a veces videos que la importancia de declarar las cosas, ¿no? Sí. Juega una parte fundamental. Sí, pero es precisamente importante mencionar tu propio nombre porque como lo hablábamos en cuestiones anteriores, nosotros estamos muy acostumbrados a seguir órdenes. Sí. Entonces cuando te hablas en tercera persona, tú sientes que te lo está diciendo alguien más. Y cuando tú sientes que te lo está diciendo alguien más, es mucho más fácil que tú refuerces como esa creencia positiva en ti mismo. Entonces de pronto hablarte al espejo, un ejercicio tan sencillo como eso, o cuando estás ante determinada situación que pueda implicar un esfuerzo, de llamarte por tu propio nombre, decir, bueno, ven, tú eres capaz de esto, tú puedes lograrlo y básicamente a través de llamarnos por nuestro propio nombre vamos creando nuevos hábitos de diálogo que antes no estaban y que pueden ser fundamentales para mejorar esa comunicación. ¿Qué le dirías a esa persona que se habla a sí misma de una manera muy dura? ¿Qué consejo le darías a esa persona? Bueno, en primer lugar, empezar a practicar la autocompasión y la empatía con uno mismo. Esto es muy importante porque tendemos a pensar que a medida que más nos esforcemos, a medida que más nos exijamos, entonces vamos a obtener un mejor resultado. Y esto en muchos aspectos sí puede ser cierto, pero también es importante que nosotros aprendamos a tratarnos bien, porque estamos muy acostumbrados a criticarnos y a tratarnos peor a nosotros que a los demás. Entonces es importante, en primer lugar, reforzar esas creencias positivas sobre mí mismo. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues básicamente empezar a identificar en qué cosas soy buena, ¿cierto? Porque somos muy fácil, para nosotros es muy fácil, perdón, como identificar en qué cosas somos malos. Entonces cambiar el diálogo es como ven, en lugar de soy un fracasado porque no cumplí este objetivo, es qué puedo aprender de esta situación o cómo puedo mejorar para una próxima situación. Y es empezar a identificar los aspectos positivos que tienes que quizás otra persona no te los ha dicho. ¿Cuál sería ese primer paso para empezar a construir un diálogo interno más sano, Mali? Bueno, nosotros aprendimos muchas de nuestras conductas, tanto de habla como de cómo nos sentimos, de cómo interpretamos nuestros pensamientos a lo largo de nuestra infancia. Entonces un ejercicio, y era algo que escuchaba esta mañana, puede ser automaternarnos o autopaternarnos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los mensajes que nos dieron en nuestra infancia nuestros padres fueron muy significativos para nosotros y marcaron quizás hasta la personalidad que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, trátate como te hubiera gustado quizás que ese papá o esa
mamá te tratara en algún momento. Trátate con amor, di palabras de autocompasión contigo mismo, de yo soy capaz, yo puedo, yo soy merecedora, y a través de esa identificación de las cosas positivas, quizás hacer una lista, quizás poner frases en el espejo, todo esto puede reforzar la creencia que tengo en mí, y a medida que yo voy repitiendo esto, puedo mejorar la relación que tengo conmigo misma, y así esto puede tener un impacto positivo en mí y en los demás. Mali, el tema es largo, pero el tiempo ya se nos acortó. Invitar, bueno, a que hagas esa invitación, a que te sigan en las redes sociales, en tus cuentas, para que pues ahí puedan observar de primera mano todo ese trabajo que tú realizas. Recordemos que Mali nos viene acompañando todos los lunes desde las 8 de la mañana con estos temas tan importantes como es el tema de hoy, que todavía falta, pero pues en otra ocasión seguimos con más Claro que sí. de este tema. Bueno, muchísimas gracias. Me pueden encontrar en mis redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook como @malidaana con H. Bueno, ya saben cuáles son esas redes sociales de Mali, que siempre está aquí con nosotros desde el día lunes a las 8 de la mañana. Vamos a una pausa, son las 8:28 de la mañana y ya